Vamos a comenzar hablando sobre la situación internacional, el contexto externo en que se desenvuelve la economía peruana. Todavía este escenario es bastante favorable a la economía peruana, los vientos están a favor. Si bien hemos bajado la previsión de crecimiento para los países desarrollados este año, debido a la evolución reciente de sus economías y a los efectos que ha tenido sobre estas el aumento de contagios recientes del COVID, aún así mantiene un vigoroso dinamismo. Estados Unidos, la previsión de crecimiento ha bajado de 6,5 a 5,5 y en la eurozona subió ligeramente. Para los mercados emergentes se mantiene este crecimiento con un ligero crecimiento para China. Y para el próximo año se mantiene toda una expectativa de crecimiento importante para el mundo de 4,3% y de 4% para países desarrollados. Y recién la situación se normaliza para países desarrollados el 2023 al crecer 2,2%. Los riesgos de esta situación están dados por la inflación, que comentaremos luego, temores con respecto a desaceleración de China, tal vez no con tanta fuerza el próximo año, pero sí el 2023, y el retiro del estilo monetario de Estados Unidos, que tiene que hacerse con un cuidado tal que afecte lo menos posible la actividad económica y tampoco tenga consecuencias severas en cuanto a la estabilidad de los mercados financieros. Si vamos al siguiente cuadro, podemos ver la evolución de la inflación y en su fenómeno mundial. En todos hay un factor común, que son las restricciones en la oferta, los problemas de suministro mundial que se ha estado viendo, pero sí hay diferencias entre ellos. En el caso de Europa continental, está pesando mucho el costo de energía, el precio de gas en lo que el año ha subido más de 80%, el caso norteamericano, el caso de Canadá y también de Gran Bretaña, un factor bastante importante adicionalmente es la falta de mano de obra. En muchos servicios y actividades es cada vez más difícil conseguir trabajadores. Algunos lo atribuyen en el caso de Gran Bretaña al Brexit, pero en el caso norteamericano también a las dificultades crecientes de la migración que iba a esos países. Gran parte de estos servicios eran atendidos por gente que era migrante ilegal, y esa migración ilegal parece estar cayendo, no solo con este gobierno, sino con la anterior administración. El caso más bien de algunos países emergentes, como el caso peruano, más son factores de oferta ligados a precios de alimentos y energía, como veremos luego. Obviamente también afectan, como en el resto del mundo, los problemas de suministro global, y el otro factor ha sido depreciación, que no solo ha afectado a Perú, sino, como veremos luego, a una buena parte de mercados emergentes. Esta inflación ha hecho que los países emergentes ya comiencen a retirar, los países más pequeños en general, retirar el estímulo monetario. Estamos viendo ahí el nivel de tasa de interés que había a fin del año pasado y la que se tenía a comienzo de este trimestre y la que tenemos en diciembre. Y puede verse que en general los países han venido aumentando sus tasas, buscando con esto tratar de limitar el efecto de esta inflación sobre las expectativas a futuro y de esta forma tratar de controlar la inflación, el horizonte de proyección de la política monetaria. Si vemos el precio de commodities, si bien nuestra principal exportación, el precio ha caído, todavía se mantiene bastante por encima del promedio de los últimos 20 años. Ahí hemos puesto la cifra de promedio de 2011 a 2020, últimos 10 años. El promedio estaba en $3 la libra. Actualmente se encuentra en 4.30 y tantos, menor a los picos que registró hace pocos meses, pero aún así un precio bastante interesante. Y lo futuro del cobre también se sitúa a niveles semejantes.
Los términos de intercambio han sido positivos para el país, a pesar del fuerte crecimiento de los precios de importación este año, de 29%, de 16,1%. El aumento de los precios de importación lo ha compensado y hecho que los términos de intercambio estén a un nivel mayor de los que teníamos antes de 2021. Si continuamos este aumento de precios de exportación, de crecimiento de volumen, particularmente como puede haber productos no tradicionales, ha determinado que este año tengamos un nuevo récord en superávit comercial. El año pasado ya tuvimos el mayor superávit en nuestra historia, con casi 8.000 millones. Este año estamos esperando tener casi 15.600 millones de superávit comercial y el próximo año 16.300. Vale la pena señalar que las exportaciones este año van a alcanzar los 61.000 millones, casi 62.000 millones de dólares. Y para el próximo año esperamos exportaciones de cerca de 67.000 millones. Como pueden ver en el recuadro a la izquierda, esto se explica por el aumento en el valor fuertemente de 45% en el caso de las exportaciones y de productos tradicionales en 52%. Si continuamos, vemos que gracias en gran medida a este superávit comercial, la cuenta corriente de balance de pagos va a ser negativa en menos 2% de producto. Vale la pena compararlo con años como el 2013 o el 2015, en que el déficit superaba el 5%. Y para el próximo año estamos esperando un déficit en cuenta corriente de solo 1,3% de producto. El déficit ha aumentado básicamente porque se está esperando mayores importaciones y ha influido este año también los mayores pagos por fletes que estamos teniendo. Si vemos a los capitales de corto plazo, eso sí hemos visto cifras históricas de salida. Lo que hemos visto este año es que como porcentaje de producto, la salida de capitales de corto plazo ha sido la mayor desde que tenemos cuentas nacionales, es decir, la mayor desde 1950. Y ha llegado, estimamos, a 7,4% de producto este año. A pesar de eso, la fortaleza macroeconómica con la que venía el país es de tal magnitud que tenemos todavía reservas internacionales sumamente altas, que llegan a 78.500 millones de dólares en este momento, al 14 de diciembre, y como porcentaje de producto están entre la más alta de la región, llegando a 35%, y frente a cualquier indicador son bastante altas. Vale la pena señalar que a pesar de esta fuga de capitales que hemos mencionado hace un rato y la intervención cambiaria que veremos luego, nuestras reservas son 10.000 millones más de las que teníamos ante la pandemia. Ante la pandemia, a fin de 2019, teníamos 68.300 millones, ahora tenemos 78.500. Es más, tenemos 4.000 millones más que los que había a comienzos del año pasado. A fines del año pasado, a comienzos de este año. Adicionalmente, lo señalo simplemente, tenemos una línea de crédito flexible. Fuimos el cuarto país en el mundo en solicitarlo. Chile lo solicitó después que nosotros, fue el quinto. Esta es una línea a la que puede acceder solo los países con muy sólidos fundamentos. No hay ninguna condicionalidad. Sencillamente se aprueba en función de la performance y los indicadores que ha tenido el país hasta ese momento. Y tenemos esta línea por 11.000 millones que podría incluso haber sido ampliada a cantidades mayores. Dado el nivel de reservas que tenemos, probablemente sea innecesaria completamente su uso, pero siempre lo señalo para mostrar la cantidad de municiones que tenemos. Si vamos a la actividad económica nacional,
hemos visto que hay una recuperación ya a niveles que superan los niveles anteriores de la pandemia, pero ha sido una recuperación desigual. Hay sectores que se han recuperado fuertemente. Estamos viendo que en el promedio de enero-octubre, construcción ya está 17% por encima del nivel prepandemia, y tenemos que manufactura no ligada a recursos naturales está 4% por encima. Más bien lo que todavía está por debajo son algunos servicios y el comercio, y en sectores primarios hay algunos que no se han recuperado, hidrocarburos no terminan de recuperarse, y minería metálica está 5% por debajo de todos los niveles que tenía prepandemia. Lo que hemos visto al tercer trimestre es que el PIB se ha recuperado ya frente al 2019, como dije, bastante desigual. Y esta recuperación no solo de Perú, sino de varios países de América Latina ha sido superior a los países europeos. Hemos puesto allí los 6 países más grandes de Europa. Y como pueden ver, pongamos el cuarto trimestre del año pasado, Perú caía 1,4 con respecto al mismo periodo de 2019. La mayor parte de los países europeos caían a niveles bastante más altos. España 8,8, el Reino Unido 7,1, etc. E incluso este tercer trimestre, mientras nosotros ya estamos creciendo 1,6 frente al nivel prepandemia, todos los países europeos todavía están, de los 6 más grandes, con tasas negativas de crecimiento. Y frente a la región, estamos recuperándonos mejor que los otros países grandes, a excepción de Chile o Colombia. Ahora, se puede ver eso en este gráfico, en los 6 principales países. Lo que sí notamos es que esta recuperación se ha ralentizado. En septiembre tiene una recuperación, un nivel mayor de recuperación. En octubre hemos tenido una ligera caída frente a septiembre, o para poner otra forma, aunque eso lo podemos ver de repente en la proyección de crecimiento del año. Puedo adelantar, si manteníamos el nivel de producción de septiembre, hubiéramos crecido 13,5%, si mantenemos el nivel de octubre, creceríamos 13,2%. Eso ilustra, creo, claramente la ralentización del crecimiento que ha ocurrido. Ahora, los indicadores son positivos aún así. Aquí está puesto en el cuadro con respecto al 2019, pero el recuadro pequeño está con respecto al 2020. Todavía muestran cifras positivas. La recuperación del consumo eléctrico viene siendo positivos en los 7 últimos meses, y con respecto a 2019, y con respecto a 2020 claramente incluso la cifra es mejor. Consumo interno de cemento frente a 2019 vemos algo parecido, pues ya casi puede ver la ralentización. Frente a 2020, en octubre solo crecimos 0,6%, y en noviembre estimamos que hemos crecido solo 0,5%, frente a crecimientos que en julio eran del 22%, en agosto el 15%, en septiembre el 12%. Si vamos al siguiente gráfico, podemos ver que esta recuperación de la actividad económica ha llevado a una rápida recuperación de los ingresos. No estoy poniendo impuesto a la renta, que corresponde más a empresas mineras. Aquí estoy poniendo el IGB. El IGB externo, o sea, el de importaciones, está creciendo 53% frente al 2019, es decir, frente a los niveles de prepandemia. Y el IGB interno está creciendo, que responde a las ventas locales, a la demanda interna, está creciendo casi 27% frente a 2019. Es decir, 27% más que el nivel prepandemia. Y obviamente frente a 2020, incluso los crecimientos en los últimos meses son mayores, si bien ya en noviembre y octubre las cifras no se alejan tanto de la comparación con respecto a 2019, porque recuerden el gráfico que vimos antes, el cuarto trimestre del año pasado ya los niveles eran muy próximos a los 2019. Fue una recuperación impresionante.
una recuperación que, como vemos luego, está haciendo que el déficit fiscal se esté corrigiendo rápidamente. La inversión pública está mostrando, sí, una pérdida de dinamismo. Desde octubre del año pasado comenzó a crecer, en octubre del año pasado tímidamente 1,2%, pero después ha tenido una performance bastante importante frente a 2019, que ha ayudado en la recuperación bastante. Lo que hemos visto también desde octubre de este año es que ha comenzado a caer frente a 2019 y frente a 2020 incluso las caídas son mayores. En el recuadro, no en el gráfico, sino en el recuadro, pueden ustedes ver las cifras. Frente a octubre del año pasado está cayendo 15,7% y en noviembre está cayendo 19,6%. Y eso obviamente está afectando el crecimiento, de ahí que este nivel proyectado de octubre, manteniendo el nivel de octubre sea menor al que teníamos, manteniendo el nivel de septiembre. Las expectativas tuvieron un deterioro en el último mes, en la encuesta de fines del mes pasado, pero aún así están por encima de los niveles que se tenían al inicio del gobierno. Es cierto que todavía una buena parte de indicadores están en el tramo pesimista, pues ya no están tan pesimistas como estaban al inicio del gobierno, ya no los indicadores que sí están en el tramo optimista. E inclusive pueden ver allí, en cuanto a la expectativa de los empresarios para su sector, no para la economía, sino para su sector, están en el terreno optimista. Y tal vez ese indicador es mejor que el de arriba, porque el empresario conoce mejor su sector, conoce mejor su empresa, y usualmente tiende a ser algo más optimista frente al sector que conoce, que es el suyo, frente a lo que dice de expectativa de su empresa, que para la economía en su conjunto. Si vemos ahora nuestra proyección de inflación para este año, tenemos un crecimiento de 13,2%, que corresponde básicamente a mantener el nivel alcanzado hoy en octubre, desestacionalizado obviamente. Estamos esperando que algunos de los factores que incidieron en la menor performance en octubre se disipen parcialmente en diciembre. Todavía vemos sectores importantes que lo vemos por el lado de gasto, que están creciendo, pero este crecimiento, que va a ser el mayor de los Sudamérica y México, solo Panamá nos superaría en cuanto a crecimiento. Panamá también cayó más que nosotros el año pasado. Creo que está a la inercia del crecimiento que ya venía fuerte el año pasado, impulsado por las medidas monetarias y fiscales que se utilizaron en su momento. Tenemos el viento a favor todavía de los precios de commodities, como vimos antes, un escenario mundial favorable todavía para el crecimiento, y eso está haciendo que el consumo, con varios indicadores que podemos ver de comprobante de pago en comercio, IGB de comercio, transacciones con tarjeta de crédito, etcétera, se mantengan con un dinamismo bastante fuerte. Y eso lo vemos en el siguiente gráfico. El consumo privado lo hemos subido de 9,2% que teníamos en el último reporte de inflación a 11,2%. Y la inversión privada, también por el sector construcción, que sigue siendo dinámico, se ha ralentizado en los últimos meses, en octubre y parece que también en noviembre, ha mantenido un dinamismo importante. Y eso está haciendo realmente que tengamos esta proyección, esta mejora en la proyección de crecimiento de este año de 13,2%. Para el próximo año esperamos 3,4%, que es similar a lo que teníamos al reporte de inflación anterior. Este 3,4% puede parecer bastante bajo, pero si nos comparamos a Sudamérica y México, de acuerdo a Consensus, el único país que crece más que nosotros en Sudamérica es Colombia, con un poco más de 4%, y Paraguay estaría creciendo en un nivel similar al nuestro, 3,4%. O sea, parece bajo, pero realmente toda la región
está teniendo un pronóstico para el próximo año de un crecimiento no tan dinámico. Para 2023 estamos proyectando un crecimiento de 3,2%. Obviamente todo esto puede cambiar, todavía hay un marco alto de incertidumbre. Esperemos que las señales con respecto a estabilidad macro, jurídica, sean claras para evitar la inversión a futuro y tal vez así tengamos un escenario algo mejor. Pero todavía hay un margen de incertidumbre que hay que señalar. Con respecto al empleo, el empleo en su conjunto, el empleo formal se ha recuperado, pero con una diversidad grande. Si sumamos empleo público y privado, y estamos tercer mes consecutivo en octubre, que está superando los niveles del 2019, niveles prepandemia. En octubre creció 2,2%. Si vemos solo el sector privado, es el segundo mes que supera el nivel prepandemia, con un crecimiento de 1,2% en octubre frente a 2019. Sí vale la pena señalar que el crecimiento ha sido muy diverso. En Lima está cayendo el empleo formal todavía, fuera de Lima sí está creciendo de manera importante. Y eso puede verse, acá no lo hemos puesto por regiones, no lo hemos puesto por sectores, y puede verse que el crecimiento más alto se da en el sector agropecuario. El sector minero también crece, pero el volumen es algo menor que el sector agropecuario. El sector agropecuario en 2021 tenemos 621.000 trabajadores formales, ha crecido 6,2 frente al año pasado y 24,4 frente a 2019. Vale la pena señalar que desde el 2009 el empleo del sector agropecuario viene creciendo a tasas de 9% anual en promedio. El empleo formal en la agricultura moderna. Construcción ha sido el otro sector que ha tenido un dinamismo importante. Estos son empleos formales, no es autoconstrucción, son empleos formales. Ha crecido 16,3% frente a 2020 y 7,4% frente a 2019. Más bien, sectores más afectados por las restricciones a la movilidad han tenido una performance no tan buena, a pesar que en octubre ya muestra una recuperación, pero frente al 2019, servicios, pongamos, se contrae 6,5%, sencillamente por actividades que todavía no han abierto, hostelería que todavía sigue siendo afectada, etcétera, etcétera. Continuamos, por favor. La inversión privada, este año estamos esperando que va a crecer, como vimos en el cuadro anterior, 36%, en términos reales todo, con la inversión minera creciendo casi 23% y la no minera creciendo casi 38%. Para el próximo año sí esperamos un crecimiento de cero. Crecimiento, porque a veces algunos han creído que el Banco Central está diciendo que la inversión va a ser cero, lo que es un absurdo, ¿no? El crecimiento sería cero, con inversión minera todavía importante, creciendo 3,4%, básicamente porque Yabeco y la inversión no minera contrayéndose ligeramente en 0,4%. Por los niveles, ahí pueden apreciarlos en el gráfico de abajo. Para el próximo año esperamos una inversión privada de 46.400 millones, en dólares mayor a la de este año. En términos reales, sí, como comentamos, en un nivel que se tenía en este año. Para el 2023 ya esperamos un ligero crecimiento, pero con una composición distinta. La inversión minera debe caer, pues termina que Yabeco y todavía no hay proyectos grandes a la vista, mientras la inversión no minera crece 4,5%. Y tenemos un nivel en dólares de una inversión privada cercana a los 50.000 millones. La inversión pública, que cayó fuertemente en 2020, como mencioné antes, recién comenzó a recuperarse tímidamente en octubre, ya con más fuerza en noviembre y diciembre del año pasado. Se espera que crezca casi 22% este año y 4,5% el próximo año.
El 2023 proyectamos 1,6, básicamente porque está incorporando el efecto del cambio en las autoridades locales y regionales. Recuerden ustedes que las elecciones son en noviembre de este año para alcaldes y presidentes regionales. Y para esto, frente al resto de la región, nos está mostrando un país que crecería más que el resto. Está puesto solo México y Sudamérica acá. Chile sería el país que va a crecer a un nivel muy similar al nuestro. Chile sí con una recuperación bastante más rápida frente a nivel prepandemia la que ha tenido Perú. Cayó menos, hay que recordarlo. Pero para el 2022 la proyección de crecimiento de Chile es bastante inferior a la que tiene el Perú. Y pueden ver allí el conjunto de países, a excepción de... Bueno, Venezuela se espera que sea básicamente cero, después una caída de 28% que ha tenido 2020 y caídas sucesivas que ha tenido antes. Si alguien tiene una pregunta sobre Venezuela, con mi tema podemos contestarla. Y Latinoamérica en su conjunto se espera que crezca 5,9% este año. Continuamos, por favor. Mencionamos la fuerte recuperación de ingresos fiscales, sin tal vez la CFIGB. Si eso le agregamos el crecimiento en la recaudación de impuestos a la renta, en parte por los mejores precios commodities, por el impuesto a la renta que pagan empresas mineras, tenemos que el déficit, este año estamos esperando que solo sea 3,1%. El reporte de inflación anterior, estimados 4%. Vale la pena señalar que el año pasado tuvimos 8,9% de déficit. El único país en la región que está teniendo una consolidación fiscal tan rápida como la peruana es Brasil. Ningún otro país fuera de Brasil está teniendo una reducción en su déficit tan rápida como esta. Y no es porque la inversión pública esté cayendo. Como he mostrado, la inversión pública va a crecer este año hasta ese 2 dígitos. Es por la recuperación tan extraordinaria que hemos tenido de ingresos fiscales. Continuamos, por favor. Y esto puede verse en este gráfico. Los ingresos fiscales están creciendo casi 36%, en términos reales, todo sin considerar inflación. La inversión pública crece 28,5%. Por la mayor parte del gasto, que es gasto corriente, está creciendo solo 0,6% en niveles reales. En parte explicado porque las transferencias a familias este año han sido menores que el año pasado. El año pasado hubo más bonos dada la situación que se presentó con el confinamiento y la no generación de ingresos en una buena parte de la población. Para el próximo año esperamos que la inversión pública continúe creciendo y que los ingresos corrientes tal vez se ralenticen en cuanto al crecimiento. Proyección que puede variar, obviamente, en función a cómo se recupere la economía una vez que comience el próximo año. La deuda del sector público no financiero es bastante estable. Este año crece frente al año anterior, en parte por un prefinanciamiento que se ha tenido con la emisión esta reciente de papeles en noviembre. El próximo año se esperaría como porcentaje del producto que la deuda sea ligeramente menor, e incluso ligeramente menor también en el 2023. Pero como pueden apreciar, entre el 2020 y el 2023 los niveles se van a mantener casi constantes con respecto al Producto Bruto Interno. Si se compara la deuda con el resto de países, Perú tiene una deuda todavía bastante baja, y si hubieran puesto el 2022 acá, que no lo han puesto, Perú tendría la deuda más baja de la región, incluso baja de Chile o Paraguay, que tiene una deuda más baja y no está ahí en el gráfico. Algo interesante
ha sido la participación de extranjeros en los bonos peruanos. Los extranjeros tienen la mitad de la deuda, más de la mitad de la deuda del Estado en soles, no en dólares, sino en soles. Y vean ustedes allí, bajaron fuertemente su participación este año hasta básicamente la segunda vuelta. Y a partir de allí nuevamente comenzó a crecer la participación de extranjeros. O sea, lo que hemos visto desde junio hasta octubre, incluso parte de noviembre, es que los extranjeros compraban los bonos peruanos. Lo que pasa es el precio del bono cayó tanto que se volvió atractivo, y segundo, estaba esperando incluso que bajara más porque las FP se estaban vendiendo. No cayeron tanto precisamente por la intervención de los extranjeros en este mercado, pero es interesante ver cómo la mitad de los bonos están en manos de extranjeros que confían en bonos a largo plazo en soles. O sea, confían que el Banco Central va a controlar la inflación, es decir, que su bono no va a perder valor bruscamente, etcétera, ¿no? Ahora, son niveles menores a los que teníamos antes de mayo de 2013. En mayo de 2013 llegamos al 61% y cayó a un tercio con los choques sucesivos que hubo 2013, 2014, 2015. Después se recuperó, y un punto tal vez ya minúsculo para señalar, es que sí se notó a fin del año pasado, en noviembre del año pasado, que comenzó a caer, no está puesto ahí, no se nota claramente, pero comenzó a caer algo la participación de extranjeros, porque cuando hubo 3 presidentes en noviembre, sí causó una incertidumbre. Antes pensaban que cambiar el presidente no importaba, se mantenía el régimen económico, y ahí hubo un ligero cambio de percepción. Felizmente han seguido apostando la mayor parte de ellos por el país. Es una cantidad importante. De ahí es esencial mantener la confianza. Son 64.000 millones de soles que tienen, que obviamente no les interesan los soles. Lo están teniendo como una inversión que consideran que es atractiva. Si el Perú da señales que esta inversión va a dejarse atractiva, va a tratar de salirse de los bonos, y como no le interesa quedarse en soles si lo vendieran, presionaría el mercado cambiario. Continuamos, ¿no? La tasa de interés hemos venido, bueno, es la explicación larga que ya conocen. Fuimos el país emergente más agresivo en cuanto a reducción de tasa de interés después del confinamiento. La bajamos a 0.25, que no solo la tasa de lejos más baja en América Latina, sino en todo el mundo emergente. Después Polonia y la República Checa nos igualaron. Y mantuvimos el máximo tiempo posible. Ya cuando la señal de inflación comenzó a ser bastante peligrosa, comenzó a subir la tasa de interés, y le hemos subido en 5 ocasiones. Por varias razones. Primero, ya no se requiere del extraordinario estímulo monetario. Cuando hubo el confinamiento, cuando había gran parte de actividades económicas que no estaban produciendo, se requería este extraordinario estímulo. Ahora, como hemos visto antes, ya hemos superado el nivel prepandemia. No se requiere este estímulo extraordinario, y por eso estamos removiendo. Y el otro factor es que tratamos que las expectativas de inflación se contaminen lo menos posible, con la inflación que está subiendo en todos los países, como veremos en un momento. La tasa de interés real, o sea, descontando acá, no la inflación, sino la expectativa de inflación futura, todavía está en terreno negativo, en 1,21. Los mercados están esperando que esta subida de tasa de interés continúe, pero va a ser a un ritmo gradual. Y veremos qué pasa en el futuro. De repente lo comento más con inflación. Continuemos, por favor. Y no solo es Perú, todos los países han estado subiendo, de los pequeños. Como conté, esta semana subió Polonia 50 puntos básicos, Chile subió 125 puntos básicos más esta semana. Hoy se reúne Colombia, México subió esta semana 50 puntos básicos. Incluso casi el primer país desarrollado, Noruega fue el primer país desarrollado, pero digamos el primer país gran desarrollado
Reino Unido ha subido esta semana su tasa de interés. Y vemos que en toda la región los países que tienen meta inflación han venido subiendo sus tasas. La de Perú todavía es la más baja en la región. Si Colombia sube tasa como está esperando el mercado, inclusive ya seremos el único que se quede en 2.50. Colombia sube tasa este viernes, hoy está reuniéndose para subir la tasa, ¿no? O sea, es algo que están haciendo todos los bancos centrales y por mismas razones. Tratar que las expectativas de inflación no se contaminen con la inflación que están viviendo todos los países. No solo eso, sino no se nos subió la tasa, sino estamos retirando también parte de la inyección de liquidez. Básicamente con los vencimientos que está viendo Reactiva. Ya más de 20% de lo que Reactiva se ha pagado. La morosidad de lo que no está reprogramado es sumamente baja, menor que la que tiene el sistema financiero. En enero de este año, la inyección de liquidez equivale a 9% de producto, ahora está en 6,7%, y al ritmo al que vamos, probablemente estemos debajo del 4% a fines de julio del próximo año. Ahora, esto no impidió el crecimiento del crédito. El año pasado fuimos junto a Brasil, que básicamente al mismo nivel de crecimiento de empresas privadas, el crecimiento más fuerte del crédito son las líneas azules. Para verlo de una forma clara, tal vez, a pesar del estímulo extraordinario de Estados Unidos, nuestro crecimiento fue 2.5 veces mayor que el crecimiento del crédito de Estados Unidos, o el de Chile, a pesar del estímulo extraordinario, fue 3 veces y pico mayor que la de Chile, o casi 4 veces la de Colombia, etcétera, etcétera, ¿no? Este año se ha ralentizado, pero es porque Reactiva se viene pagando. Pero aún así, el crédito de empresas sigue siendo dinámico. Frente al resto de países, todavía se mantiene a un nivel relativamente importante. Los bonos soberanos, sí, han tenido, como toda la región, un aumento en lo que tenemos que pagar por esos bonos, pero a pesar de la volatilidad política, seguimos siendo, junto a Chile, los dos países de la región que tienen que pagar menos por endeudarse en su moneda, en la moneda local. A fines del año pasado la tasa está en 3,5. Por las preocupaciones con respecto a inflación, la subida de tasa de interés futura en Estados Unidos ha hecho que en todos los mercados emergentes comenzara a subir la tasa de sus bonos, y en el caso de Perú llegó hasta 6,1 en agosto, el primer mes de gobierno. Ahora ya está en 5,9, pues respondió a factores internacionales. Pero vean ustedes ahí la corrección comparado con Chile simplemente, o con otros países, mientras en Perú ha bajado de 6,1 en agosto a 5,9 en diciembre. En Colombia subió de 7,2 a 8, en Chile subió de 4,8 a 5,6. Y es importante, un punto de repente a señalar con respecto, y diálogo con la subida de tasa de interés anterior, muchas veces incluso para que la tasa a largo plazo se mantenga baja, hay que subir la tasa de corto plazo. Y tal vez la mejor forma de ilustrarlo sea con dos ejemplos rápidos. Uno, Brasil cuando sube su tasa, porque creían que el Banco Central está firme en combatir la inflación, los bonos a largo plazo bajaron en cuanto a rendimiento. Eso ha sido ahora y también el mes pasado. Y Turquía esta semana, Turquía baja su tasa de interés, ¿y qué pasa? Los bonos a 10 años suben 100 puntos básicos. No solo eso, la moneda turca se depreció más de 100% este año. O sea, a pesar de lo que crea la gente, muchas veces subiendo la tasa de corto plazo, se asegura un financiamiento más bajo a largo plazo, porque se advierte que el Banco Central está buscando frenar la inflación, que a la larga le daría mucho más la tasa de interés. Inclusive muchas veces afecta menos el crecimiento del producto. Y tal vez una referencia a lo que ha pasado esta semana con la Reserva Federal,
al anunciar que va a apurarse el retiro extremo monetario duplicando el taper de 15 a 30 mil millones mensuales, los mercados lo tomaron favorablemente y subieron todas las bolsas norteamericanas, etc. Es decir, si un banco central se demora demasiado en retirar el estímulo monetario, va a tener que subir muy fuerte después, y eso puede ocasionar una recesión. Cuando se procede anticipadamente, los efectos en la red económica son bastante menores. Pero continuemos, por favor. Bueno, siempre para mencionar acá, la desdolarización sigue. Recuerden, a comienzos de este siglo era casi 80%, ahora está en menos de 20% y esperamos que siga bajando. Ahora vamos a intervención cambiaria. Sí hemos tenido una intervención excepcional cambiaria, las más grandes de nuestra historia. En lo que va del año hemos vendido en mercado spot, o sea, en mercado directamente, hemos ofertado en mercado casi 11.600 millones, y en operaciones, ya sea derivados cambiarios, otros instrumentos, hemos ofertado 6.000 millones. Nuestra intervención neta ha sido 17.561 millones, y que es una intervención bastante más alta que cualquier otro periodo anterior de nuestra historia. Vale la pena así señalar que la intervención más grande fue el primer semestre, no el segundo, y eso en gran medida se debe a que el dinero más nervioso se fue entre abril y junio. La mayor salida de capitales, como salida de capitales de peruanos, hemos visto un poco más de 15.000 millones, sin considerar el retiro efectivo de los bancos, sino salida de capitales al exterior. La salida más grande fue en mayo, casi 4.000 millones, y le siguieron abril y junio. Mayo y octubre la salida fue bastante pequeña, en noviembre se ha crecido, pero lo más fuerte fue en los meses entre las elecciones, incluyendo abril, que fue el mes de las elecciones. Y es que el dinero más nervioso se adelanta en salir, ¿no? Y felizmente ya las actividades se han calmado y al menos el ritmo de salida es bastante menor. Si lo comparamos con periodos anteriores, en promedio por mes hemos intervenido en casi 1.500 millones, en periodos anteriores hemos intervenido bastante menos, 1.300 en la crisis de Lehman, cuando se creía que el mundo entrara en la Gran Depresión, 600 millones estos cheques sucesivos que mencionó de 2013 a 2015, y ha sido casi 1.500 millones ahora. Pero repito, a pesar de esta fortísima intervención, repito lo que ya comenté antes, tenemos más reservas, tenemos acceso a líneas de crédito flexibles. Y solo por comentarios que he escuchado de otras partes, la Constitución dice que cualquier peruano puede ahorrar en la moneda que considere conveniente, y hay plena libertad para sacar capitales. O sea, no es Argentina. ¿Recuerda usted las primarias de 2019, cuando pierde Macri en las primarias? Al día siguiente de las elecciones propiamente, a pesar de ser Macri ortodoxo, el ministro de Economía ortodoxo, el presidente del Banco Central ortodoxo, puso un control de cambios, y uno veía a la gente en las colas, con lágrimas en los ojos, diciendo cada 20 años nos pasa eso. En Perú no hay ese riesgo. Primero, porque es inconstitucional, y segundo, a pesar de la fortísima intervención, tenemos reservas que superan a cualquier país de América Latina, excepto México y Brasil, que son más grandes, ¿no? Y acá vemos el tipo de cambio. En lo que va del año, nos hemos depreciado, no he puesto aquí declaración, nos hemos depreciado realmente tanto como Brasil y Colombia. Si vemos desde julio del 2021, tenemos solo 0.4% de depreciación frente a países como Brasil, México, Chile, Colombia, que se han depreciado mucho más. La depresión más fuerte se dio el último día de julio, y era obvio,
anuncian la juramentación de un gabinete que se toma 3 horas en jurar, no jura el ministro de Economía, no jura Justicia. Entonces, obviamente, los mercados frente a esa incertidumbre reaccionaron con un temor bastante grande, una depresión fuerte, una de las intervenciones más grandes del Banco Central, de casi 600 millones, y aún así hubo esta depreciación. Si vemos todo este año, inclusive desde diciembre de 2020, mientras nosotros nos hemos depreciado 11,6%, Chile se ha depreciado 18,9%, Colombia se depreció 7,4%, Brasil 9,2%, casi como nosotros. Es decir, es cierto que el tipo de cambio, la depreciación está influyendo en la inflación, pero uno puede ver que incluso países bien manejados como Chile y Colombia han tenido una depreciación mayor en el año. Bueno, ahí puede verse claramente la estabilidad que ha disfrutado el Perú. Ahí ha puesto una línea desde el 2000. Perú desde el 2000 es la moneda que menos se ha depreciado. Ahí está puesto hasta 2020, es cierto. Pues la depreciación es solo 2,6%. Brasil se ha depreciado 170%, México más de 100%, Colombia más de 50%, Chile más de 20%, etcétera, ¿no? O sea, el sol es una moneda fuerte, una moneda estable. En parte, esta sensación de que es una moneda fuerte explica por qué hay este apetito de extranjeros mayor que otros países de América Latina por comprar estos bonos del Tesoro en soles. Ahora, ¿qué ha pasado con el tipo de cambio? ¿Quién sabe? Por lo que tenemos son las encuestas. Y las encuestas que hacemos en el Perú básicamente están mostrando que para este año y el próximo está teniéndose niveles esperados del tipo de cambio no tan distintos al de ahora. Y lo mismo pasa en analistas económicos y empresas no financieras. En bancos de inversión extranjeros, más bien, hay muchos que están esperando apreciación para fin del próximo año. Nosotros no presentamos nuestras propias proyecciones, pero déjenme decirle, cada vez hay más modelos que si no hay una noticia muy buena o muy mala, probablemente el tipo de cambio está cerca a su equilibrio. Entonces se mantendrá más o menos por donde está, a no ser que haya efectivamente noticias muy buenas, que no hay apreciación, o muy malas, que estén introduciendo una nueva presión cambiaria. Vamos a la inflación. Sí, la inflación es una preocupación grande. Acá hemos puesto los fletes como han incidido, y están habiendo problemas, sí, de abastecimiento. No pesan tanto individualmente en inflación, pero no vale la pena, porque me pueden contradecir a alguien, pero si hay un montón de productos que no están habiendo, felizmente son de fácil sustitución típicamente en el consumo. Es más, inclusive se ha visto en el mundo una caída en los fletes recientemente, pues se cree que es temporal. Como está siendo tan difícil el abastecimiento y mucha gente pensó que ya no iba a llegar los productos para sus ventas navideñas en el mundo, no en Perú, sencillamente cancelaron la demanda y eso ha hecho que temporalmente haya menos presión sobre los fletes, pues se espera que la situación regrese nuevamente después de Navidad. Por ahí pueden ver realmente el crecimiento excepcional que se ha tenido. Frente a 2019, hemos puesto una ruta, Shanghái-Los Ángeles, ha crecido 600%, Shanghái-Rotterdam 600%, etcétera, etcétera, ¿no? Es sorprendente cómo exportaciones peruanas no tradicionales están yendo por camión a Brasil, a Colombia, en las encuestas que hemos hecho. Se enciende por la dificultad de conseguir espacio en buques que puedan transportar sus contenedores. O sea, sí afecta, pero parece, dado el peso que tiene alimentos en nuestra canasta del consumo, en la inflación medida no está repercutiendo tanto. Y felizmente tampoco parece estar afectando muchos insumos indispensables para la producción. Hemos puesto ahí el aumento de precios de importaciones y pueden ver allí cómo realmente en el mundo está habiendo una inflación que se traduce en estos productos que importamos.
Insumos industriales está creciendo frente a 2019 casi 36%, plásticos, por petróleo obviamente, 61%, hierro acero 60%, etcétera, etcétera. De repente pasemos al final, abonos, en lo que da del año ha crecido 71%. De ahí obviamente las protestas que están teniendo muchos agricultores con respecto al precio de los fertilizantes, ¿no? Pero es un fenómeno mundial y eso podemos verlo también en el siguiente gráfico tal vez. Ahí pueden ver el aumento del petróleo. Tenemos realmente que frente al 2020 el petróleo subió 45%, el gas, como hemos contado, 52%, en Europa incluso 80%, y tenemos la gasolina, el trigo, el aceite de soya y el maíz. Lo que sí hemos visto este último mes es que está comenzando a corregirse algunos precios. Pongamos el aceite, el trigo, pongamos, ha caído 16,9%, y el aceite de soya está creciendo solo 2,3%. En nuestro caso, la inflación, como mencioné, es más energía y alimentos, y no se está esperando subida importante para el próximo año. Es más, los futuros incluso están indicando que estos precios podrían caer. Si bien toda inflación es transitoria, y creo que creo que Perú va a tener más posibilidades que otros países, tal vez, regresar a la inflación más contenida. Antes que otros países, cuando hay esto desequilibrio de mano de obra que uno percibe en otros países, que sí pueden presionar por más tiempo, ¿no? Y acá está la inflación. Llegó a 9,2 el mes pasado, energía y alimentos, sobre este 8,9. Esta inflación desgraciadamente afecta más a los pobres. La inflación sin alimentos y energía está en 2,9, que es lo que llamamos la inflación subyacente, el core, que es casi nuestra medida para actuar. Pero esta inflación que perjudica, porque pesa más alimentos y el consumo de la gente más pobre, está casi en 9%. Un punto sí a señalar antes de pasar al siguiente gráfico, es que cuando es una inflación de oferta, acá responde, como he visto, a precio de commodities, soft commodities, granos y petróleo. Y si quieren ustedes algo, la depreciación. Lo que puede hacer el Banco Central es bastante poco. Lo que buscamos es que contaminen menos los otros precios. Y estamos esperando que esto se corrija. El Banco Central puede subir la tasa de interés 500 puntos básicos, pero eso no afecta el precio del petróleo. Podrá subir 600 puntos básicos, eso no afecta el precio del aceite de soya, el trigo, etc. Lo que buscamos es que la inflación no se contamine. De esa forma esto se transmita lo menos posible a otros precios. Y estamos esperando felizmente, y ese pronóstico no solo nuestro, que estos precios que han afectado la inflación internacionales se estabilizan y en muchos casos incluso caigan. Y eso nos llevará, como veremos en el gráfico, a que la inflación comience a ceder terreno y terminemos el próximo año con una inflación dentro del rango de 2,9 nuestra proyección y para 2022 2,1%. La inflación se mantendría alta, incluso pico puede llegar a abril o mayo del próximo año, y esperamos que el segundo semestre comience ya a aproximarse al rango meta y terminemos, como dijimos, en diciembre, dentro del rango meta en 2,9%. Por las señales claras que desciende la inflación van a comenzar a notarse ya, creo, el próximo año a partir de abril y mayo, ¿no? Bueno, los riesgos en esta inflación son varios, y los riesgos pueden ser de inflación más alta por choques, puede presionar el tipo de cambio por salida de capital de mercados emergentes y mercados financieros locales. Mercados emergentes, dense cuenta, el discurso esta semana del presidente del Banco Central norteamericano ha sido muy prudente y causó buena sensación en los mercados. Pero el riesgo es que, si no se comunica bien, afecte severamente a activos financieros, y como cuando cae el precio de activos financieros, el dinero va a refugiarse típicamente en Estados Unidos.
O sea, que haya una salida de capitales no por factores internos, sino por factores externos, como se vio en marzo del año pasado, como se vio cuando anunció el tapering, ¿verdad?, que en mayo de 2013, etcétera, etcétera, ¿no? Y obviamente otro riesgo, que más bien a la baja en inflación, sería que no se comunique bien las señales políticas y no se recupere la confianza empresarial del consumidor, y más bien haya el crecimiento de la demanda interna sea menor, y eso más bien haga que la inflación sea algo más baja. Y lo otro es, a pesar de nuestros pronósticos de precios futuros, que los precios de energía y alimentos terminen siendo más altos, no se corrijan como estamos esperando. Y con eso estoy listo para las preguntas que quisieran hacer. Muchísimas gracias. Señor Velarde, yo quería preguntarle sobre la inflación, si se va a mantener de pronto la expectativa de que después del primer semestre del próximo año se pueda retornar al rango meta, o si estamos viendo todavía un escenario más inestable por este lado debido a las presiones inflacionarias o a las expectativas que también se puedan mantener por este lado. ¿Cómo se ven esas expectativas para el 2022 en el sentido de comunicación? Sí. Como mencioné, en el caso peruano, lo que está marcando la inflación básicamente ha sido alimentos importados por precio de granos mundiales en la bolsa de futuros que han crecido, y petróleo. Las proyecciones para el próximo las proyecciones para estos granos son que se estabilizan, en unos casos incluso que caen. El caso de aceite de soya, el precio en 2022 está por debajo del precio actual, en casi 12%. El caso del maíz está por debajo del precio actual casi 3%, o sea, el futuro a fin del próximo año. Entonces uno esperaría que estos precios no solo no sigan creciendo, sino incluso tengan una ligera caída. El caso del petróleo, el precio futuro también está por el 2022, fin de 2022, está por debajo del actual, pero allí sí hay varios bancos de inversión que creen que puede estar ligeramente más alta. Pues en todo caso, no va a haber una subida, nadie espera una subida de la magnitud que ha habido este año. Recuerden, el petróleo en lo que hay del año ha subido casi 50%. Nadie espera una subida semejante. Entonces esperaríamos que esto se vaya corrigiendo, alrededor de abril y mayo sea la inflación mayor y estemos retornando al rango en el segundo semestre. Y como puse en la presentación, esperamos cerrar el año 2022 con una inflación de 2,9%. Lo que puede variar es cómo evoluciona la inflación total y la subyacente. Lo que hemos visto en episodios pasados es que el core inflation, la inflación subyacente, responde a la inflación total con cierto rezago. O sea, para alimentos y energía comienza a corregirse, pero sube algo la inflación subyacente, que incluso podría estar superando el rango meta del Banco Central en los primeros meses del próximo año. Bien, continuamos ahora con una pregunta de Melissa Rodríguez de Diario El Comercio. Melissa, tienes habilitado el micro para tu pregunta. Melissa. ¿Podemos esperar que continúen deteriorándose al cierre del año ante el reciente escenario de conflictividad social vinculado a la minería? En esa línea, ¿cuánto afecta a ello las previsiones sobre la inversión privada para el 2022? Pues la previsión de inversión privada se mantiene en 0% para el 2022. ¿Qué factores no han permitido mejorar esta previsión que no se han corregido frente al reporte de septiembre? No entendí bien la pregunta. Obviamente se requiere de cierto marco predecible en contextualidad jurídica, también macroeconómica,
Pero cuando habla con los empresarios, uno ve, si ven el consumo alto, van a seguir invirtiendo. Nadie quiere perder posición de mercado. Estuve hablando con los empresarios más grandes y me dijo, si la demanda crece, compramos maquinaria, nada más. Obviamente, si hay una percepción negativa con respecto a la o no tan positiva con respecto a la jurídica, tal vez se apalanquen más, es decir, meten algo menos de capital y me usa más deuda. Esas típicamente son las respuestas. Pero 0% de crecimiento con un consumo que todavía se mantiene vigoroso no es una cifra particularmente pesimista, ¿no? Lo que estamos tomando ese cero básicamente por la encuesta de expectativas que tenemos. La que hicimos el mes pasado, no a fines de noviembre, sino a fines de octubre, mostró una recuperación. Incluso allí el deseo de invertir había mejorado en las empresas. Desgraciadamente a fines de noviembre sí hubo esta caída en expectativas que mencionamos, pero simplemente para señalar tal vez en su comentario, si bien no podemos identificar cuándo llenaron las encuestas, sí sabemos cuándo ha llegado el Banco Central y vimos que después del anuncio que cerraba minas se deterioró las expectativas. Pues no podemos decirlo con certeza, porque a pesar que llegaron, digamos, un miércoles, de repente una semana antes, entonces no podemos precisar si responde ese evento. Pero sí, todavía creo que hay desconfianza. No hay la desconfianza que había en agosto, pero todavía se mantiene cierto grado de desconfianza. No sé si contestó la pregunta, espero que sí. Muchas gracias. Continuamos ahora con una pregunta de Marco Aquino, de la agencia Reuters. Marco, por favor, adelante con tu pregunta. Señor Velarde, ¿cuál sería el impacto en las proyecciones del PIB y otros indicadores económicos para el próximo año si el Congreso aprueba o no, o los aprueba de forma limitada, las facultades legislativas que está pidiendo el gobierno para una reforma tributaria? Voy a contestar parcialmente. Las medidas que se pidió por la superintendencia es algo que hemos venido nosotros pidiendo varias veces. Es necesario introducir más competencia. Creo que banca virtual, que funciona bien ya, no solo fuera de América Latina, sino incluso ya en varios países de América Latina, es indispensable para fomentar competencia. Y es algo que el Banco Central viene proponiendo hace más de 15 años. Lo mismo con respecto a que el capital exigido para empresas de transporte de caudales es bastante alto, etc. En la parte tributaria no podemos hablar, así como sería inadmisible que el ministro de Finanzas comience a opinar de la política monetaria. Creemos que no es prudente que el Banco Central esté opinando de la parte fiscal que corresponde al Ministerio de Economía. Bien, continuamos ahora con una pregunta de Fabiana Sánchez del diario Perú 21. Fabiana, te hemos habilitado el micro para tu pregunta. Gracias, Johnny. Buenas tardes a todos. Queríamos preguntarle, señor Velarde, si la proyección para el próximo año, para el 2022, que entiendo es la misma que tenían en septiembre, incluye también está considerando la paralización que hay en las bajas y en todo caso, si no lo está incluyendo, ¿cuál sería el impacto de esta paralización? La producción de las bambas representa 1.2% en el año, 0.1 por mes. Estamos considerando esta aparición de las bambas en la proyección de este año, los 15 días de este año. Lo que sí estamos suponiendo es que de alguna forma se solucione el problema el próximo año y sigue produciendo las bambas, ¿no? Tenemos la producción proyectada para cada mina el año y todavía no retorna a los niveles máximos que ha tenido antes las bambas,
pero estamos esperando que después que el Tajo, que todavía no se inició de Chalcobamba, se inicie, las Bambas en 2 años, 2 años y medio, pueden tener una producción bastante mayor. Específicamente, no se consideraron niveles prepandemia por menores leyes en las Bambas, ante este nuevo Tajo de Chalcobamba, y recién el 2023 se alcanzará a niveles similares a prepandemia por precisamente la apertura de este nuevo Tajo de Chalcobamba. Pero la Bamba sí es bien importante, es 0.1, la producción mensual es 0.1 del producto, o sea 1.2 en el año, ¿no? Pero estamos esperando que esta situación, digamos, no dure más allá de 2 o 3 semanas, ¿no? Esperamos las siguientes preguntas. Tenemos una consulta de Fernando Cuadros de La República que está con problemas de audio, así que vamos a leer su consulta. Tiene 2 preguntas. La primera, ¿es prudente impulsar el incremento de la remuneración mínima planteada por el gobierno? Y la segunda, ¿qué opina sobre el pedido de facultades tributarias del MEF, especialmente en el capítulo minero? La segunda pregunta ya la he contestado con la pregunta que hizo el señor aquí. No creo, no estamos opinando. Siempre es un poco complicado la remuneración mínima. Se ha establecido antes que en condiciones normales recién debería un ajuste de la remuneración mínima, que desea considerarse factor de productividad. En 2019 supuestamente se señalaron los criterios que tenían que haber, por sin precisarlos. Yo creo que tendría que hacerse eso. El problema es la forma de subir sueldos salariales con un mercado laboral dinámico. Con esto no me pongo al sueldo mínimo, pero vale la pena señalar que el caso peruano, la remuneración mínima es casi 55% del sueldo promedio. El caso de Estados Unidos es 21% del sueldo promedio. El caso de Japón, 20 y tantos % del sueldo promedio. O sea, uno tiene que ser prudente en estos aumentos y estudiando los niveles de productividad, a cuánto está excluyendo y reconociendo que va solo para una parte bastante pequeña. Pongamos para este caso que estamos comentando, si se aumentara a 70 soles, que es lo que he estado comentando de alguna forma, los que están entre 930 y 1000 soles son alrededor del 13%, un poco más del 10% de la población formal. Eso le beneficiaría, la mayor parte está por encima de eso, y podría afectar en pequeñas empresas, ¿no? No es que despidan gente, en mecanismos usuales que pasan en informalidad, o la mayor parte de su planilla pasa a estar en negro. Entonces, simplemente uno tiene que aumentar los sueldos con prudencia. Hay que recordar que hay países desarrollados que recién hace poco han puesto sueldo mínimo. Gran Bretaña, a pesar de su fuerte movimiento laboral, a pesar de sus fuertes sindicatos, recién Tony Blair introdujo el sueldo mínimo. Y los sueldos aumentaron en Inglaterra no por el sueldo mínimo, sino por el dinamismo de la demanda laboral, de la inversión privada, etcétera, etcétera. En Alemania, si bien había sueldos por rama, realmente no había sueldo mínimo hasta hace muy poco. O sea, para la gente que no estuvo en las ramas que negociaban los sueldos, no había un sueldo mínimo. Y eso no impidió que los sueldos alemanes sean pues varias veces más que Perú, ¿no? El sueldo en Estados Unidos ahora es una fracción de lo que pagan a cualquier persona que pasa por Amazon o que esté en McDonald's. Pero realmente es un tema que hay que estudiarlo con profundidad. Uno tiene que tener en cuenta la situación del país en ese momento, la situación particularmente de las microempresas, pequeñas empresas, y el nivel de productividad que se ha ido logrando en los últimos años. Gracias. Tenemos una pregunta de Karen Rojas de Semana Económica. Ella también tiene problemas con el audio, así que vamos a leer su pregunta. Ella consulta qué señales del Ejecutivo contribuirían a que incremente la proyección de la inversión privada.
No quiero meterme tanto en eso. Yo creo que el marco jurídico sea predecible. El ministro Franke ya ha hecho en varias ocasiones que todas las reformas que le está impulsando pudiese ser constitución actual. Recuerdo, en la época de Fujimori, todas las reformas se hicieron incluso con la Constitución del 79. Se habla mucho del cambio de Constitución como si estuviera impidiendo la Constitución anterior en muchas cosas cuando no es tan cierto. Algo que creo que le han transmitido, hablé solo con uno de los ministros que participó, me dio una información un poco general, pero parece que le transmitieron la necesidad de un marco jurídico predecible, y eso implícitamente está diciendo que al menos en el corto plazo no se puede nacional constituyente porque no se sabe qué viene. El problema no es que uno puede discutir si cambia o no cambia tal artículo. El problema es que se enciende una incertidumbre total por no saber qué reglas juegan, qué reglas, quedan, cuáles cambian, etcétera, etcétera. Hay que recordar que ya se ha discutido esto bastante. Cuando era Toledo una comisión para cambiar la Constitución, Humala juró por la Constitución del 79, pero la diferencia era se está discutiendo en el Congreso los cambios, participan todos, y en el segundo caso Humala, cuando jura por una Constitución que no era vigente sino anterior, uno sabía qué era esa Constitución del 79, es decir, uno sabía a qué marco atenerse en el peor de los casos, ¿no? Acá simplemente se una incertidumbre total, y eso obviamente desalienta la inversión. No hay nada más nervioso que el capital. Nadie quiere perder el dinero que ha logrado acumular. Entonces no es sorprender realmente que la gente, al aumentar la incertidumbre, o esté pidiendo un rendimiento mucho mayor, lo que hace que se invierta menos, o sencillamente no invierta en absoluto, ¿no? Muchas gracias. Tenemos una consulta de Guadalupe Gamboa, periodista de RPP. También tiene un problema con el micro, así que vamos a proceder a leerla. Ella consulta: han indicado que actualmente las expectativas de inversión privada son de 0% en el 2022. ¿Qué situaciones podrían generar que esas expectativas de inversión caigan a un nivel negativo el próximo año? ¿Pero puede repetir la pregunta? Por supuesto. ¿Puede repetir la pregunta? Sí, a ver. Guadalupe Gamboa de RPP sí. Pregunta: han indicado que actualmente las expectativas de inversión privada son de 0% para el próximo año. ¿Qué situaciones podrían generar que estas expectativas de inversión caigan a un nivel negativo en 2022? Sí, no, nuestra proyección es de 0%. Las expectativas de inversión, para inversión de empresa a tres meses, 43.3% es el índice. O sea, hay 7% de empresas más que dicen que invertirán menos que las que dicen que invertirán más. Pero a 12 meses, a pesar de la caída de expectativas en noviembre frente a octubre, una mayor parte de empresas dice que va a invertir frente a las que dice que no van a invertir. O sea, el índice que hemos tenido para noviembre era 50,6, en octubre era 52,4. Eso quiere decir que más empresas dicen que van a invertir que las que dicen que no van a invertir, ¿no? Le recordamos a los periodistas que por favor, si desean hacer su pregunta, levanten la mano del Zoom. Tenemos una consulta de José Vázquez de Latina, Canal 2, que también tiene un problema en el audio. Él consulta: ha señalado que a pesar de la situación política que vivimos, hemos venido creciendo. Sin embargo, esta confrontación entre Ejecutivo y Legislativo, si continúa, podría escalar. ¿Ese escenario es considerado en la proyección que hace el BCR? No, es básicamente un escenario en que la situación política se mantiene como está. Ok, seguimos.
Y dicho si puedo agregar, la situación creo que es menor enfrentamiento que hemos vivido en los últimos 3 años, ¿no? Bien, Marco Alba del diario Gestión nos envía la pregunta por el chat, ha tenido problema con el audio, y es la siguiente: ¿qué factores van a ser relevantes para el comportamiento del tipo de cambio del próximo año? En un contexto de alza de tasa de política monetaria en Perú y Estados Unidos, ¿qué va a pasar con el costo del crédito para personas y familias el próximo año? Pero no sé. ¿Qué factores? En las últimas semanas, más que factores internos, ha estado pesando factores internacionales. Antes de la reunión del FED, o anuncio de la reunión del FED el miércoles, todas las monedas de América Latina se están depreciando. Después del anuncio del FED de que el retiro del estímulo monetario va a ser paulatino y gradual, pero va a atacar la inflación, más bien todas las monedas se fortalecieron. Han respondido más a factores comunes, más que a factores internos. Obviamente, si hay un comentario desatinado, o una acción, o hay movimientos políticos internos, afectaría mucho más. Hay un brillante economista, Pérez Forero, en el banco, que ha hecho un modelo tratando de distinguir entre factores más internacionales de los idiosincráticos. Y para la mayor parte del periodo se puede ver que más pesan los factores internacionales. Este año, en las elecciones, se han pesado más factores domésticos, pero en general, cuando las cosas son normales, tienden a pesar más factores internacionales, lo que es fácilmente comprensible. Las cantidades que manejan los peruanos son pequeñas frente a las apuestas que puedan hacer los grandes fondos del exterior. Tienden a dominar más estas grandes apuestas de los extranjeros, temores, etc. Vimos que lo que tiene bono del Tesoro extranjero son 62.000 millones. Ahora, dicho sea eso, los riesgos son efectivamente qué pasa con cómo se toma este retiro del estímulo monetario en Estados Unidos particularmente, que sigue siendo la economía más importante del mundo, 25% del Producto Mundial. Por lo más importante, en finanzas, en mercados financieros, es de lejos la decisión dominante. Lo que hace la FED con la tasa de interés, uno ve cómo se refleja en bonos de los otros países desarrollados casi inmediatamente. Es el gran mercado financiero, es el que tiene la mayor cantidad de activos financieros. Ahora, respondiendo a su última pregunta, el costo de fondeo para créditos a familias y personas es una pequeña porción de la tasa de interés. Para alguien que da un crédito de 10.000 o 15.000 soles, los costos más altos son dos. Uno, el costo administrativo. Analizar un crédito de 10.000 o uno de 10 millones, en principio, obviamente el 10 millones lo analiza con más cuidado, pero no son tan distintos los costos. 10 millones son 1.000 personas de 10.000. Obviamente el costo es más alto por cada crédito individual. Y segundo, la percepción de riesgo, que la morosidad puede ser mayor. Si la morosidad es 10%, tiene que agregar ese 10% de pérdida esperada a la tasa de interés. Más bien, donde se refleja casi inmediatamente la tasa de interés y donde pesa el costo de fondeo, es el crédito a las empresas más grandes, en que el crédito corporativo está muy próximo a la tasa del Banco Central. Por la pregunta fue familias y personas, ahí el impacto de subir 25 puntos básicos, 0.25%, es casi nulo en cuanto a la repercusión de la tasa de interés, ¿no? Sí. No habiendo más preguntas. Muchísimas gracias, espero verlos nuevamente dentro de 3 meses. Gracias.